Buenas noches, Dios los bendiga. Hoy vamos a compartir nuevamente un poquito acerca de lo que es la comunión. Este es un factor muy importante en la vida de cada hijo de Dios. Y diría yo que es uno de los más, es el más importante para el crecimiento del Hijo de Dios. Ya que desde un principio la comunión fue parte del plan establecido por nuestro amado Padre en su palabra para que nosotros como hijos de Él podamos crecer y desarrollarnos en esta vida abundantemente, plenamente. Para ello quiero que pasemos a Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1. Vamos a leer. Hola, Bubi. Hola, Primera de Juan capítulo 1, versículo 1, vamos a comenzar. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Qué tremendo versículo. Antes de introducirnos totalmente en la comunión, debemos empezar a estudiar esto para poder comprender el plan que Dios tuvo para que nosotros desarrollemos una comunión con Él por medio de su Hijo, con su Hijo de parte de Él y obviamente entre nosotros. La comunión tiene que ver con eso, de estar en un común acuerdo entre varios para poder hacer algo, desempeñarse en algo, trabajar en algo. Así que con respecto a este versículo que leímos, quiero que vayamos a Juan, el libro de Juan, capítulo 1. Vamos a volver ahí a Primera de Juan, así que tenemos que hacer una leve introducción para poder comprender el plan de Dios, para así nosotros entender la importancia que tiene estar en comunión, vivir en comunión con Dios nuestro Padre por medio de su Hijo, con su Hijo de parte de nuestro Padre y obviamente entre nosotros. Los tres puntos son importantes, pero para poder entender este punto debemos introducirnos en esta explicación acerca del plan de Dios. El versículo 1 dice: en el principio, Juan 1, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Muchos de nosotros recordaremos que esta palabra verbo es la palabra griega logos, ¿se acuerdan? Que significa algo dicho, palabra, discurso, un motivo. Fíjense qué tremendo esto. Noticia, palabra, doctrina, evangelio, exhortar, un mensaje. Así que básicamente acá lo que está diciendo es que en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios, este mensaje de la palabra, esta doctrina, era con Dios. Y este mensaje era Dios prácticamente. Es la manifestación de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué dice este mensaje era con Dios? Porque este mensaje tiene que ver con algo verdadero, con algo contundente, con algo que te revitaliza, te da vida y te da un montón de cosas. Como decía Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Acá no estamos hablando de un mensaje de un político que tiene un mensaje, o de un filósofo, o de un científico, o de una teoría que tiene un mensaje limitado
y muchas veces fraudulento. Acá estamos hablando de la palabra de Dios. Y este mensaje era con Dios, dice, porque si no está Dios ahí, no es un mensaje verdadero. A eso se refiere el tema del mensaje. Este mensaje de Dios era con Dios. ¿Se acuerdan? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo hizo por medio de su palabra. ¿Entienden? Ese mensaje, la palabra de Dios, este mensaje tiene poder. Eso es lo que significa. La palabra de Dios tiene poder. No está hablando de un mensaje que no tiene poder. ¿Entienden? Que tiene un poder limitado, carnal, banal y pura y exclusivamente a los 5 sentidos. Este mensaje tiene un poder exclusivo para la vida y vida espiritual. Ustedes van a ver, y el crecimiento de ella. Qué rico. Tremendo esto. Fíjense cómo vamos a ir desarrollando esto. El versículo 2, era en el principio con Dios. Este mensaje era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por este mensaje de la palabra de Dios, fueron hechas. Y sin Él, sin la palabra de Dios, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en este mensaje, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¡Qué tremendo! Porque este mensaje contenía la vida y esta vida era la luz de los hombres. Me hace acordar ese versículo que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Entienden? Desde antes de la fundación del mundo, la vida representada en nuestro Señor Jesucristo vino a ser la luz de la vida de los hombres. ¿Entienden? Era la luz de los hombres. Dice, la luz, versículo 5, en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Desde un principio, después del principio, ¿no? En el versículo 2 de Génesis 1, vinieron las tinieblas. Y desde ese momento, Dios ya había anticipado en su mensaje la vida que iba a ser la luz de los hombres, que es la luz de los hombres y que va a seguir siendo la luz de los hombres. ¡Qué tremendo esto! Versículo 6. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Ese mensaje, ese testimonio que tenía que dar Juan de la luz, de nuestro Señor Jesucristo sería. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¡Qué bárbaro! En el mundo estaba, y el mundo por él o por causa de él, sería la mejor traducción, fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, esta palabra, fue hecha carne. Fíjense, por eso que nosotros le decimos que Cristo es la palabra de Dios hecha carne. Él vino a manifestar esta palabra en toda su plenitud. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De esto está hablando 1 de Juan 1:1.
Volvamos. De esto está hablando Primera de Juan 1:1, que dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Vieron? Qué tremendo. Como decía, y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre. De eso está hablando Juan 1:1. Versículo 2 acá. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Estaba con el Padre y se nos manifestó. En el principio era el verbo, esa palabra, y el verbo era con Dios. Ese mensaje estaba con el Padre, porque ahí vino el mensaje, porque está con el Padre, es un mensaje verdadero y poderoso, y se nos manifestó la vida. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos y acá viene el propósito, que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. No podemos hablar nosotros de comunión fuera de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo fue el plan de Dios de reconciliar a todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra con Él, como dice Colosenses. ¿Se acuerdan? El propósito de toda esta magnitud de la palabra de Dios, del poder de la palabra de Dios, está registrado en y por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entienden? Ahí es donde siempre produjo en el pasado, produce ahora y va a seguir produciendo el impacto que Dios genera. El impacto verdadero y poderoso. Un impacto que tiene un crecimiento continuo para las vidas de los que creen, aquellos que son engendrados como hijos de Dios, como dice la palabra. Fíjense, y el verbo era Dios. Esta palabra manifestó lo que era Dios, decía. Versículo 5 dice, este es el mensaje, ese mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿De quién Él? De nuestro Señor. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Ese verbo era la manifestación, esa palabra manifestada era la manifestación de Dios para la vida de los que iban a creer. Fíjense ahí en 2 Corintios, por favor. Vamos a seguir ahí en Primera de Juan porque es muy tremendo. 2 Corintios. Hablando del mensaje, ¿se acuerdan que la palabra verbo significaba evangelio, doctrina? Y yo quiero que vean cómo esto se va uniendo desde un principio hasta el día de hoy. En el versículo 3, pero si nuestro evangelio, este mensaje, está encubierto entre los que se pierden, 2 Corintios 4:3, capítulo 4, versículo 3, perdón, dice, pero si nuestro evangelio está encubierto
está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, aquellos que no creen, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, de los que no creen. No puede cegar el entendimiento de los que creen, para que no les resplandezca ¿qué? La luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de él, de nuestro Señor. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Fíjense el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, que es la vida y la luz de los hombres. Y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese, ¿qué cosa? La luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La única manera de ver la gloria de Dios es verla en la faz de Jesucristo. Y ese es el mensaje que recibimos de Él, porque Él vino a ser la palabra de Dios hecha carne. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Pero, versículo, vamos a 1 de Juan de nuevo. Capítulo 1, versículo 6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Porque estar en comunión con Él es andar en esa luz que Él dejó disponible. Es andar en Él. Es andar en Dios, como quien dice, porque Dios es luz, porque Él vino a mostrar en su faz que Dios es luz. Entonces andamos en Dios por medio de Él, dice, y si andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, Dios es luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo, y la sangre de Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tremendo esto. Si andamos en luz, como Él está en la luz, ¿no es cierto? Automáticamente tenemos comunión unos con otros. Esto es algo automático. Cuando andamos en el Señor, tenemos comunión con nuestro Padre por medio de Él, con Él de parte de Dios y entre nosotros. No hay otra manera de tener comunión con Dios. Solamente por medio del Señor. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Fíjense que también dijo la verdad. Por eso, vieron que su palabra dice, santifícales en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso, este verbo se hizo carne. Por eso decimos que nuestro Señor es la palabra de Dios hecha carne. Él vino a manifestar todo el poder de esa palabra de Dios. Tremendo esto, tremendo. Cuando dice, y la sangre de nuestro Señor, de Jesucristo, nos limpia de todo pecado, nos habla de nuestras fallas, no tiene nada que ver acá con la salvación, sino con la comunión. Acá el tema es la comunión, estar en comunión. Hijo de Dios no dejamos de ser nunca más, pero sí rompemos comunión por faltar a su palabra. ¿Entienden? Sí rompemos comunión. Pero si pedimos perdón, como dice acá, vamos a seguir leyendo, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Porque es así, todos pecamos, todos cometemos errores.
Todos tenemos defectos. Y la verdad no está en nosotros. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Entienden? Si confesamos y nos arrepentimos y pedimos perdón, volvemos a estar en comunión con Dios por medio de Él. ¿Entienden? Volvemos a esa comunión. El crecimiento de cada uno de nosotros, la abundancia de cada uno de nosotros que Dios preparó de antes de la fundación del mundo en los lugares celestiales en Cristo, depende de nuestra comunión. Es así, damas y caballeros. La comunión es ese común acuerdo en Dios, en su mensaje, en nuestro Señor Jesucristo, en su palabra hecha carne. ¿Entienden? Es la única manera de poder crecer. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, porque pecamos. ¿Entienden? Pecamos, cometemos errores. Ya nos levantamos y muchas veces ni nos acordamos de Dios. Como para dar un ejemplo, ¿entienden? Estamos continuamente en falla, pero podemos ir creciendo, mejorando en nuestra honestidad, tratando de mantenernos juntos en el Señor y en su palabra. Vamos a Hebreo, por favor. Hebreos capítulo 4. Para que haya comunión, tiene que haber un mensaje. ¿Entienden? No podemos tener comunión por nada. ¿Entienden? Juntarnos por nada. Tiene que haber un motivo, porque ese mensaje también tiene un motivo. Y el motivo siempre fue nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 4, versículo 2, dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. ¿Entienden? El provecho de este mensaje de nuestro Señor Jesucristo siempre fue nuestra creencia. Creer en esta comunión es estar creyéndole a Dios. Es estar en comunión con Dios. Tiene provecho. Eso es lo que significa. La comunión tiene provecho. Te hace crecer. Fíjense el versículo 12, el provecho que tiene esta palabra. El mensaje porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Eficiente significa. Viva es que tiene la vida, nuestro Señor Jesucristo, ¿entienden? Esa vida por siempre que nosotros alcanzamos por medio de Él, por creer ese mensaje solamente, y esa vida en abundancia que está disponible para hoy, los que creemos, ¿entiendes? Es viva y eficiente, eficaz, te revitaliza, te energiza. Eso es lo que significa la palabra. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer. Te motiva, te impulsa a querer ser hijo de Dios, a querer vivir la palabra de Dios, a querer estar en el Señor, a querer estar en comunión con Dios por medio de Él, con el Señor, de parte de Dios y entre nosotros. Tiene que ser lo más importante en nuestras vidas.
Dice, más cortante que toda espada de dos filos, es poderosa y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, no podemos andar diciendo que no tenemos pecado, ¿entiendes? Porque nuestro Señor sabe si le mentimos o no. La palabra de Dios discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Tenemos que ser honestos para poder aprovechar la eficiencia de este mensaje, la eficacia de esto, que nos da un crecimiento, que nos da un provecho, dice. Fíjense en el versículo 13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Me entienden? Y nosotros tenemos que dar cuenta en el lema a nuestro Señor Jesucristo. ¿Me entienden? Nosotros tenemos que dar cuenta a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a 1 Corintios. Quiero que vean esto. 1 Corintios 4. Poco a poco. Primera Corintios 4, y acá viene hablando Pablo y le dice a los corintios en el versículo 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Nosotros tenemos que dar cuenta en el lema del Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará, ¿qué cosa? Las intenciones del corazón, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Vieron qué tremendo la capacidad que Dios le dio a nuestro Señor Jesucristo? Lo mejor que nosotros podemos hacer es estar en comunión con Él para poder estar en comunión con nuestro Padre. No podemos escondernos de nuestro Señor. No tiene provecho eso. Para la vida del Hijo de Dios, tiene provecho poder formar intenciones sanas de acuerdo a este mensaje que es nuestro Señor. De dar esta palabra que trae abundancia, tiene poder, tiene liberación, tiene sanidad, tiene prosperidad. ¿Qué es lo que busca la gente en la vida? Poder crecer y crecer y crecer. Eso es lo que tiene este mensaje de la palabra de Dios. Y eso es lo que está disponible cuando estamos en comunión. ¿Entienden? La única forma de alcanzar esto es estando en comunión. Vamos a Apocalipsis, quiero que vean esto un poquito más profundamente. Capítulo 2, para que ustedes vean la capacidad que Dios le dio a nuestro Señor. Capítulo 2. Y acá está hablando de cosas manifiestas, pero lo que nos vamos a enfocar acá, que el que escudriña el corazón también, y el que sabe de las intenciones de nuestros corazones también, es nuestro Señor Jesucristo de parte de Dios. Y es una función o capacidad que le dio Dios nuestro Padre, ¿entienden? Porque Él vino a ser la palabra de Dios hecha carne, y ante la palabra todo queda desnudo, ¿entienden? Versículo 23 dice, y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatara, y a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido que ellos
conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que ¿qué? Yo venga. ¿Quién es el que va a venir? Nuestro Señor Jesucristo. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido ¿de quién? De mi Padre. ¿Entienden que está hablando de nuestro Señor, el que escudriña, que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, dice el versículo 23? Esta capacidad le dio nuestro Padre a nuestro Señor. Tenemos que tratar de formar buenas intenciones de acuerdo a su palabra para poder estar en comunión con Él, aprovecharlo a Él, porque Él ya pagó todo lo que tenía que pagar por nuestra vida. A nosotros nadie nos va a latigar hoy en día, ¿entienden? No hay condenación. Fíjense, Romanos 8. El versículo compartido hoy en el grupo de WhatsApp. Versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. Este es el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Esto es lo que Él manifiesta en nuestras vidas. No hay condenación para nuestras vidas si estamos en Cristo Jesús. ¿Entienden? No hay condenación para nuestra vida por siempre. Ya no tenemos más condenación. Y no hay condenación en esta vida si estamos en Cristo Jesús. Honestamente, fielmente, no perfectamente. En comunión. No perfectamente, sino fielmente. Nosotros tenemos que abrazar la fidelidad que tenemos, porque en toda nuestra fidelidad, en este grupo del cuerpo de Cristo, podemos tener la perfección de Dios. ¿Entienden? Podemos tener la perfección de Dios en la fidelidad mancomunada de todo el cuerpo de Cristo. ¿Entienden? No hay condenación. No tenemos por qué condenarnos. Y una condenación tiene estudiemos esto porque fíjense lo que significa estar en comunión. Una condenación tiene un castigo. ¿Entienden? Una condenación tiene una consecuencia. ¿Entienden? Una condenación es algo que te aplasta, que te perturba. Pero si estamos en comunión en el Señor, estamos en comunión con Dios, nada ni nadie nos puede aplastar. Por eso dice el versículo 31, que pues diremos a esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este mensaje, nuestro Señor Jesucristo, la gloria de Dios resplandeció en su faz. Nada puede ser contra eso. No existe algo que sea mayor que eso. Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros para pagar todo, limpiarnos el camino, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? La mayor manifestación de amor tuvo Dios. El mayor sacrificio dio Dios por cada uno de los que iban a ser sus hijos. No hay un sacrificio mayor al que Dios hizo por nosotros. Entregó a su Hijo por nosotros. ¿Entienden? No hay algo más grande que este sacrificio. No hay perturbación
miseria, guerra, bomba, virus, enfermedad y demás cosas mayor que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo no nos dará con Él todo lo que Él representa? Esa luz, la luz ilumina, disipa las tinieblas. Las tinieblas representan todo lo que, por ejemplo, todo lo malo del adversario. Todo lo que continuamente estamos viendo a nuestro alrededor. Y cuando nosotros estamos en comunión en el Señor y con Dios, por medio de Él, nosotros podemos disipar poco a poco estas tinieblas. Oramos en lengua, manifestamos el poder de Dios que está en nosotros. Encima tenemos el poder de Dios en nosotros. Tenemos la palabra de Dios y tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas. Porque tenemos un montón de cosas que realmente debemos sentarnos a pensar lo que Dios hizo por nosotros y darle el valor, que no sea en vano esto, darle el valor que merece. ¿Se acuerdan Hebreos 4:2? Y a ellos no les aprovechó el oír por no ir acompañada de creencia. Es cuando uno se sienta a pensar, porque la creencia, ¿saben qué? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y para tener certeza y convicción, tenés que meditar la palabra. Tenés que meditar la palabra, tenemos que meditar juntos la palabra y tenemos que llegar al punto de entender que es el poder de Dios manifestado en nuestra vida. La palabra de Dios es poderosa. Es el mayor poder dado al ser humano. Ese mensaje es verdadero de punta a punta. Es mayor que cualquier otro mensaje de punta a punta. Es vida. Es eficiente. Produce siempre en nuestras vidas. Nunca reduce. Siempre produce. Creer la palabra de Dios nunca te va a perjudicar. Nunca nos va a perjudicar. Estar en comunión en este mensaje, en nuestro Señor Jesucristo, nunca nos va a aplastar. Siempre nos va a engrandecer. Porque la palabra de Dios es la creación más grande de todos los tiempos. Por eso Dios engrandeció su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. Estar en nuestro Señor es estar en su palabra. Pero tener que estudiar la palabra, meditar esta palabra para entender el volumen de ella y que ella vino a ser hecha carne por nuestro Señor, quien es nuestra cabeza, quien es nuestro Señor. Y por medio de quién nosotros andamos en luz. No andamos en luz porque somos nosotros solitos. Andamos en luz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Efesios, por favor. Capítulo 5, versículo 8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora, ¿qué dice? Soy luz en el Señor. Somos luz en el Señor. Fuera de Él, somos tinieblas. ¿Entienden? Andad como hijo de luz. Y lo interesante de todos estos versículos que venimos viendo es que te habla en plural.
le habla al conjunto, andad, le dijo, erais en otro tiempo. Dice, si decimos que andamos en luz y andamos en tiniebla, le habla al plural, ¿entienden? Lo importante de esto y el motivo de esto fue para que todos estemos en comunión, no uno por ahí. Y la única manera de hacer esto es en el Señor, en comunión. Todos, si andamos en luz, tenemos, dice, comunión unos con otros. Esa es la única manera de estar en comunión. Estar en comunión es estar bendecido con la bendición con que Dios nos bendijo desde antes de la fundación del mundo. ¿Entienden? Estar en comunión es estar bendecido con la bendición con que Dios nos bendijo desde antes de la fundación del mundo en nuestro Señor Jesucristo. Y esa bendición es tan real como Dios mismo. Es tan real como Dios mismo. Así de certeza tenemos que tener, de convicción tenemos que tener. Tenemos que elevar nuestro corazón al Señor con este mensaje, con la palabra. Nosotros conocemos al Señor en este mensaje, en este verbo, en esta palabra, en esta doctrina que Dios trajo por el medio de la cual se manifestó a la vida de los que iban a creer. ¿Entienden? El sentido de eso. Dice, versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Me entienden? Nos dio, inclusive por medio de esta palabra, nosotros aprendimos a cómo recibir y operar el don en el Señor. ¿Entienden? Y no participéis en la obra infructuosa de las tinieblas, sino más bien reprenderla. Eso es lo que tenemos que tratar de hacer como cuerpo de Cristo. Nosotros traemos el mensaje de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Testificamos a nuestro Señor Jesucristo para que la gente se reconcilie con Dios y pueda ser libre como nosotros tenemos la oportunidad de ser libres. Y está disponible ser libre, porque la palabra de Dios dice que podemos ser libres, y libres de todo. Y así mantenemos esta esperanza viva de nuestro Señor en nuestras vidas, que va a volver a traernos esta vida por siempre que recibimos por la gracia de Dios, en donde ya ningún tipo de maldad o consecuencia o de tiniebla, como dice acá, va a ser parte de nuestra vida. Nosotros estamos trabajando por esa vida futura en la que ningún tipo de consecuencia maligna de parte del adversario va a ocurrir en nuestra vida, va a dejar de ser en nuestra vida, porque vamos a ser semejantes a Él. Los que estén dormidos en Cristo van a ser resucitados y transformados, y los que estén despiertos van a ser transformados y recibidos en las nubes por nuestro Señor. Va a ser un tremendo momento, y para eso tenemos que estar preparados y en comunión, para anticipar ese momento, porque esa va a ser la gran reunión de todo el cuerpo de Cristo. Estas reuniones que nosotros hacemos en casa de familia es la anticipación de ese momento poderoso, es la antesala al retorno. Estas reuniones que nosotros aprovechamos para estar en comunión lo más posible, así sea un minuto, es la anticipación de la antesala al retorno. Así que bueno, esto quería compartirle. Cerramos con una oración, ¿me acompañan? Padre Santo, te damos la gracia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por esta inmensa palabra que nos dejaste disponible,
por poder tener a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, por este gran mensaje que nos revitaliza y nos da la eficacia, Padre, para poder vivir esta vida y vida en abundancia que nos trae el Señor. Gracias porque podemos tener certeza y convicción en esta tu palabra, por lo verdadero que sos con nosotros, por habernos dicho la verdad desde un principio y no habernos mentido nunca y no mentirnos nunca, Padre. Gracias por este gran privilegio de tenerte como Padre. Realmente es un honor ser llamado tus hijos porque siempre querés lo mejor para nosotros y tenés lo mejor para nosotros. No es una cosa de como nosotros a veces queremos lo mejor para nuestros hijos o queremos lo mejor para nuestros hijos, pero no sabemos si es lo mejor o si tenemos lo mejor. Pero oh Dios, con toda certeza lo tenés y lo querés para nuestras vidas en el Señor. Gracias por habernos manifestado tu palabra, por habernos dado tu don, por poder manifestar, Espíritu Santo, este poder desde lo alto que nos exhorta y nos edifica por medio de este mensaje y esta gran consolación que nos trae, esta operación del Espíritu que tenemos disponible. Por favor, Carmen, lenguas con interpretación. Isne lebren de Geshei, Holobron no Goyoy, Tay Alabran no Gashai, Halaima, Alabran no Gashai, Holobron no Goyoy, Geteima. Y mis niños amados, quiero que sepan que yo estoy siempre con ustedes. Quiero que sigan adelante, que no tengan miedo, mis hijos, porque yo respaldo cada una de sus acciones, mis hijos. No teman, sigan adelante. Gracias, Padre, por esto. Y también Norma, por favor, lengua con interpretación. Sambarakaya Seraya Serenge Lenge Tenge Brixlik Langere que Tenge Brongo Songo Linga Zunga. Mis niños amados, quiero que sepan que mi palabra es luz, en ella no hay ninguna tiniebla, por eso engrandecí por sobre todas las cosas, vengan a ella confiados. Gracias Dios por esto también. Y por favor, Lucía, una palabra de profecía. Mis hijos amados, no hay nada que desee más en esta tierra que verlos reunidos en torno a mi palabra, disfrutar de mi familia que son ustedes, mis hijos. Deseo, anhelo y estoy dispuesto a darles lo mejor, todo lo que necesitan, todo lo que deseen, todo lo que anhelen. Ese es mi corazón para con ustedes, estén confiados, estén en comunión conmigo para que puedan discernir la verdad del error, las tinieblas de la luz. Los amo entrañablemente. Gracias también, amado Padre, por esto. Y por favor, Bubi, una palabra de profecía. Sepan, hijos míos, que yo he dejado toda mi potestad, todo mi amor en las manos de mi Hijo amado Jesucristo, para que ustedes vengan confiados a Él, para que puedan apoyarse en Él, sabiendo que Él va a suplir cada una de las necesidades que ustedes tengan, porque en Él he puesto la luz del mundo, la luz de la vida, para que resplandezcan en Él y a través de Él. Por eso le he dado a cada uno de ustedes el Cristo, para que resplandezcan como luminares. Vengan confiados a mi Hijo, porque yo los respaldo, porque yo soy su Padre que los ama, los protege y los guarda, y los observa atentamente, y no hay absolutamente nada encubierto ante mis ojos. Gracias Dios por estas hermosas palabras, por alentarnos de esta manera a guardar tu palabra, a saber que somos importantes para vos, a diferencia de lo que el mundo piensa de nosotros, por tener a nuestro Señor Jesucristo y por poder estar en comunión con vos por medio de Él, con Él, de parte tuya y entre nosotros en el Padre, en nuestro Señor.
y por Él y por medio de Él te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.